segunda charla de la jornada de hoy. En este caso volvemos a invitar a tres de las personas que hablaron el día de ayer. A Rodrigo Gómez Rovira, por favor, que es fotógrafo de la agencia VIP. Su trabajo doctoral se desarrolla en América Latina. Es director del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso. Desde 1973 a 1996 vivió en Francia, donde estudió psicología y se inició en la fotografía en forma autodidacta. Regresó a Chile en un viaje de 45 días en un carguero. Desde 2005 vive en Valparaíso junto a su familia. En el 2013 publicó el libro Repertoire, que reúne el archivo fotográfico de su padre. En 2015 publicó Cuaderno Fotográfico Valparaíso, libro que combina fotografías de Valparaíso encontradas e imágenes de autor. También nos va a acompañar Nicolás Wormuth, chileno. Se forma como fotógrafo en Suecia, actualmente vive en Chile, donde trabaja como fotógrafo independiente. En su fotografía, a menudo explora el concepto de la familia, la nostalgia del pasado, las relaciones cercanas y la sensación o la falta de pertenencia. Siempre ha sido muy influenciado por su historia personal y su familia. Es un tema al que recurre a menudo, al igual que la necesidad de explorar la dualidad de haber crecido en dos mundos diferentes. Por último, también nos va a acompañar Dante Mellado, chileno. Estudia arquitectura y se inició en el diseño gráfico de manera autodidacta. Actualmente trabaja desarrollando la imagen corporativa para varias empresas y proyectos culturales. Uno de ellos es el Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso, en donde desde la primera versión ha trabajado junto a Rodrigo Gómez Rovira y Nicolás Wormuth en la creación de múltiples materiales gráficos, desde la revista oficial hasta los libros de fotografía del festival. Entre los que se destacan el último de Anders Petersen, Valparaíso. La investigación de nuevos métodos y soportes gráficos, de soluciones simples, con carácter propio y de geometrías puras, además del uso de tipografías latinoamericanas, son conceptos e inquietudes presentes en su investigación gráfica actual. Por favor, los invitamos a la mesa. Muchas gracias. Buenas tardes. Les vamos a presentar 4 libros que hemos hecho. El primero es un libro colectivo que tiene un poco la dimensión que conversábamos ayer, es decir, donde trabajamos los 3 juntos con fotografías de 5 fotógrafos que tuvieron una experiencia así en un corto plazo. Después vamos a presentar el libro de Nicolás, el libro Stay, y finalmente vamos a presentar un libro mío que se llama Repertoire, y si tenemos tiempo, veremos el último. El primer libro del cual queremos compartir con ustedes es un libro que llamamos Visvidi, que se inicia en un taller en el festival, donde ha sido la única experiencia fotográfica que hemos hecho fuera de Valparaíso, y trabajamos sobre la frontera que existe entre Chile, Bolivia y Perú. Sucede que ahí hay un mercado tripartita que es muy simbólico, porque funciona todos los domingos y uno puede ir a comprar papas en Chile, un repuesto para la bicicleta en Bolivia y una manta en Perú, en el mismo lugar donde convive la gente que vive ahí, y obviamente eso le da un simbolismo muy fuerte por los pueblos que están ahí por el concepto de frontera, ¿no? Entonces, vino un fotógrafo italiano que se llama Francesco Giusti, quien dirigió el taller y trabajó con 4 fotógrafos chilenos, con la misma idea que conversábamos ayer, es decir, que él no fue dirigiendo el taller solamente, sino que también participó haciendo fotos, y entonces existe esta horizontalidad, ¿no es cierto?, que estábamos conversando. Los fotógrafos llegaron a Valparaíso, se conocieron, ese mismo día se subieron al avión, llegaron a Arica y fueron al territorio.
tuvieron 3 días de toma fotográfica y regresaron a Valparaíso, editaron el trabajo, imprimimos imágenes en gran formato, se expusieron y después de ese proceso rápido dejamos de cantar todo eso y nos juntamos con Dante Nicolás e hicimos este libro. Habían buenas imágenes, pero no sé si quieres hablar de eso. Bueno, tomando en cuenta que el espacio donde los fotógrafos trabajaban es muy limitado, muy pequeño, las imágenes se empezaban a repetir. O sea, teníamos la misma imagen de 4 autores en todas las esquinas. Y eso a nosotros nos generó un conflicto. O sea, ¿cómo vamos a editar este trabajo? ¿Cómo vamos a armar esto? ¿Cuál foto es mejor que otra? ¿A qué le damos más protagonismo? ¿Cómo resolver esta problemática que surge cuando manda unos acuerdos fotógrafos muy profesionales en realidad, bueno, y ahí hay decisiones que tomar. Entonces, ¿cómo hacemos que esto mantenga la horizontalidad? Teniendo todas estas fotos buenas, tenemos 4 autos amarillos con cabritos en el techo. ¿Cuál foto usamos? ¿Cuál es mejor? Siendo que todos son iguales. Y de ahí empieza un trabajo editorial un poco más mental de cómo resolver esto. Cómo esto, de una u otra forma, sea consecuente con el encargo, con el proceso fotográfico y con el resultado, es decir, el libro. No, empezamos a hacer algunas, a poner en maqueta algunas ideas y finalmente los 2 o 3 primeros ensayos nos daban libros que podían ser, pero no había nada más que buenas fotos del altiplano. Y se nos ocurrió una idea que le da todo el cuerpo y el sentido al libro, donde la forma se equilibra con el contenido, ¿no? Con esta idea de frontera. No sé si Dante... Ahora, también es bueno destacar que nosotros, también viviendo en este país donde vivimos, que es un poco el fin del mundo, que tenemos barreras hacia todos lados, nuestros referentes, por lo general, no tienen que ver con la fotografía o con el fotolibro contemporáneo. Nuestros referentes son la foto quizás más clásica y después la lluvia de ideas, el brainstorming que hacemos juntos. Y por ahí de pronto, sin darnos cuenta, hacemos un libro que se asemeja al libro de otros autores, pero lo interesante es que lo hacemos sin saber eso, sin haberlo visto. Y nada, nos tomamos por libro, que han usado esa técnica antes. Y es interesante saber que nace desde esa gana de generar un nuevo cuerpo y no caer en algo tan clásico. Y de hecho hicimos 2 o 3 maquetas físicas y decíamos, esto no funciona. Y volvimos a imprimir una maqueta en blanco, imprimimos la foto y dijimos, hagámoslo, nos sentamos y resultó. Sí, explícalo tú, Dante, si quieres, pero la idea, digamos, troncal es que las fotos las hicimos pasar de una página a la otra. O sea, la imagen no está solo en la doble página, sino que está en la doble página y en la que sigue. Y entonces eso nos permitía hablar de la frontera que era el lomo de la hoja, ¿no es cierto? Sí. El criterio, quería determinar un poco antes de mostrarlo, de decir que el diseño, como bien se dijo anteriormente,
tiene que ir en concordancia con la propuesta. Y a su vez también tenía que ir en unión con la temática del Festival de esa oportunidad, que trataba lo colectivo. Entonces aquí se juntaban dos situaciones. Por un lado estaba cómo convivían estas miradas de estos fotógrafos de una manera colectiva dentro de la narrativa. Y por otro lado estaba lo geográfico, el lugar donde se trabajó, donde estaban presentes estas tres fronteras, que queda manifestada en esta imagen que se eligió para la portada, donde aparece este territorio tripartito, compartido, y a su vez también entra en el concepto de lo colectivo. Si antes de ojear también el criterio incluso de la posición del título, que parece que no tiene la legibilidad suficiente, también cumple con un fundamento de reunión que se mimetiza, de que es parte también del territorio. Bisbiri. Entonces, se está cayendo un poco el micrófono. Bisbiri. Y tomamos también como un concepto la línea, como decía Rodrigo, de la frontera, como podría ser también esta línea, la del canto del libro. Y cómo de una página a otra va pasando las imágenes, mostrando quizás un libro sin fronteras. Y donde la mirada de los fotógrafos empiezan a convivir y se muestra el libro como una unidad de contenido continuo. El criterio, como ven, fue bastante simple, pero era consecuente con lo que se proponía. Y lo que genera es dramatizar aún más la idea. También el hecho de que una imagen, una realidad puede convivir en dos lugares. Hay que entender también la frontera y como también un lugar de intercambio. De traspaso. También después ya empezamos a jugar con, ya eso es más interno, pero por ejemplo el lomo del libro lo decidimos dejar a la vista y pusimos 3 cuadernillos y no 4 que están unidos por la costura, ¿no es cierto? Un pequeño placer íntimo. ¿Está bien?
¿no? Sí, en este caso soy solo autor, casi. No, pero Por eso tengo una distancia muy cercana, como para introducirlo de forma... no, este libro, al contrario, exactamente al contrario de este, Nicolás lo hizo solo, en un tiempo y en un proceso que nosotros desconocimos. Y un día dijo, voy a hacer un libro. Y entonces nos dijo, ¿cómo vas a hacer un libro? No, sí, ya lo tengo listo. ¿Cómo lo tienes listo? ¿Y cómo no nos avisaste antes? No, pero es que lo estaba preparando y ya está ok ya. Entonces, a ver, veámoslo. Y ahí él empezó a trabajar con Dante para equilibrar el tema del diseño. Y incluso yo me enojé un poco con él porque él ya lo estaba entrando a imprenta y le digo, oye Nicolás, vas a entrar a imprenta y no he visto tu libro. No, bueno, tenés que mostrármelo. Y como 2 días antes de entrar a imprenta tuve que ir a su casa y me lo mostró y igual fue útil ese último encuentro. Entonces también es otra manera de trabajar juntos, ¿no? El Nicolás lo va a explicar, pero a la diferencia de los dos libros, de los otros dos, es un libro en su corporalidad más clásico. Bueno, de verdad, como se lo digo, como autor, no fue necesario alejarme un poco de ese cargo de editor, de ese como rol, de ese trabajo que se me entregó. Entonces, mi trabajo siempre es muy descarnado, muy íntimo. Nace desde mi propia necesidad. De una u otra forma, dejar constancia en mí de esta pasada. Cuando digo pasada, digo de esta estancia, de este vivir, de este respirar, de esta complejidad de la existencia, de tratar de comprender que uno está vivo, sin entender del todo lo que significa estar muerto. Bueno, es una cosa muy psicológica en realidad, y entonces es muy personal el libro y mi obra por lo general. Entonces, claro, para yo poder trabajar, tenía que alejarme de Rodrigo y Dante. Y claro, en el último proceso, que es un proceso muy importante, la última mirada, la última ojeada, es como la última conexión, entra Rodrigo y Dante. En general mi trabajo siempre es muy biográfico, es muy como un diario personal. Entonces, en este caso específico encontré una fórmula que siento que me funcionaba, que era tratar de un poquito delimitar el tiempo de la toma. No incluir imágenes de cualquier tiempo, o sea, de mi tiempo, como de mi línea de tiempo. Entonces, todas las fotos de este libro son aproximadamente tomadas en el rango de 1 año y medio. Y tiene que ver con mi residencia, con mi vida inmediata en realidad. Más allá, hasta vamos. Así vamos a usar un poquito esto. Stay se llama, entendiendo stay como permanecer o estar. Todo lo que pasa en este libro pasó en mí. Yo soy protagonista de estos encuentros. Esto tiene que ver con mi vida. Creo que esto es lo más cercano para mí a un álbum familiar. En mi familia.
en donde quizás lo que yo dejo como algo familiar no es mi cara, sino es mi mirada. Todo lo que parece montaje no es montaje, aunque aún así siempre la realidad fotográfica tiene su censura. También hay un diálogo que quizás no es evidente, pero sí hay un diálogo entre Chile y Suecia. Suecia es un país donde yo crecí, mi mujer es sueca, las mejores de amistades de infancia las tengo allá. Entonces también hay un diálogo no solo de mi vida cotidiana con mi intimidad, sino que también de mi intimidad chilena, latina, con la mía sueca. No es un libro fácil de entender, no hay una narrativa así de A a la Z. Pero sí hay una historia que uno puede velar, más que mentalmente, es como una cosa sensorial. Es como contar la historia de alguien. Y sin entender del todo, sentir bastante. La edición en este libro funciona un poco como las tomas, con poca cabeza, con mucho estómago. La primera edición por lo menos, y después no pasa a editar de forma un poco más consciente. Porque como, claro, yo soy editor de esto, de pronto estoy ciego ante lo que está pasando. Hay un pequeño texto que es algo muy corto, pero para mí una buena experiencia porque en los 3 libros que he hecho me ha pasado todas las veces lo mismo. Es que un texto a algún tipo de intelectual o alguien que se dedica al texto, al escribir, y te llega con un texto que no habla de uno, sino que habla de ellos, como habla de un poco de su capacidad de escribir, más de lo que yo estoy tratando de decir. Entonces, para yo llegar a estas 2 líneas, me llegaron unos textos gigantes, muy buenos, pero no, a mi modelo no me funcionaba. Otra cosa es que también lo hice en inglés, porque al yo tener esta cosa con Suecia y Latinoamérica necesitaba una cosa intermediaria, y además que fue una coedición con André Frère, francés. Entonces, claro, si lo hacía en español tenía que ir traducido al francés, y si iba a traducir al francés, claro, tenía que ir al inglés. Entonces dije, dejemos en inglés y listo. Lo que hice en mi texto dice: intento permanecer en el presente, pero por lo general es muy tarde. Y eso lo rescaté de una cosa que yo siento y del texto que me escribieron estos curadores.
libro es un libro, hace 3 años, recoge el archivo de mi padre. Mi padre trabajó en el mundo de la cultura y fue iniciándose en los momentos de los años 70, cuando en Chile se vivía toda la elección de Allende, y eso le valió el exilio, y este libro habla de su exilio, de la historia de mi familia y de la historia de Chile también y de esa época. Mi padre tenía 2 pasiones, una era la música, y a eso se dedicó, a ser productor de músicos, y la fotografía. En toda su vida siempre fue acompañado de una cámara y fue sacando fotos a lo largo de su vida, no tan solo de nosotros, sino que de todo su cotidiano. Entonces, cuando yo me hice fotógrafo, a los años me di cuenta de que lo que él tenía en sus cajones, en sus cajas de zapatos, en los baúles, arriba del ropero, me imaginé que era una obra, ¿no? Que había constituido algo. Y empezamos a dialogar, y yo le dije que teníamos que hacer algo juntos, y la primera experiencia que hicimos fue a partir de esta imagen, que es una foto que él saca un día que íbamos a visitar a mi abuela, y en la calle estaba caminando Allende. Entonces mi padre se detiene y por la ventana le grita: compañero, ¿le puedo tomar una foto? Entonces Allende, era un domingo, cruza la calle y dice: no, por supuesto, hagamos la foto en familia. Y entonces se constituye esta escena donde está Allende en el centro, mi madre, mi hermano Gonzalo, estoy yo, y había un caballero que estaba presenciando la escena y que le dice a mi padre: oye, déjame ponerme en la foto, por favor. Entonces, este caballero se pone en la foto con su hija, y mi padre hace una toma, una diapositiva, y seguimos camino, cada uno para su lado. Y cuando viene el golpe de Estado, mi padre estaba en Francia en una gira con un grupo de músicos, y los militares vinieron a nuestra casa a buscarlo a él en varias ocasiones, y en una ocasión encuentran esta foto. Una mala suerte impresionante, porque había millones de diapositivas, o sea, no millones, pero cientos de diapositivas, miles de diapositivas, y un militar, me recuerdo todavía, se para arriba de una silla, agarra a una caja arriba de un ropero, saca una diapositiva, y era esta. Y se llevan presa a mi madre, y la interrogan. Por suerte no sufrió ni un maltrato físico, y al cabo de 48 horas de interrogatorio la liberan, o sea, y el militar que la interrogó le dijo: señora, usted tiene que... Mi madre dice que ella piensa que ese tipo la conocía a ella por su vida universitaria, y entonces le dice que tiene que irse del país. O sea, que de aquí váyase inmediatamente, porque no le va a pasar una segunda vez lo que le está pasando ahora. Y mi madre, con mi hermano, que no está en la foto, que había nacido 10 días antes del golpe, se levanta y le dice: muchas gracias, pero ¿me puede devolver la diapositiva? Y entonces el milico le dice: ¿pero usted se da cuenta de lo que significa eso? Y él dice: sí, no sé lo que será para usted, pero para que mis hijos tengan un recuerdo con un presidente de la República es importante. Y el tipo le devolvió la diapositiva, y esa foto nos acompañó durante toda la vida, ¿no? Entonces, desde esta foto de un acto anecdótico de un domingo, pasó a tomar cuerpo. Yo, ya entrando en el mundo de la fotografía,
obviamente que les da un sentido y una definición de lo que puede ser la fotografía. Entonces yo le comento esto a mi padre, que era un tipo que no era un intelectual, que era un tipo muy orgánico, sencillo. Le cuento esto y nos empezamos a embalar en hacer algo. Finalmente hacemos una exposición de unas 10 imágenes, y en esa exposición, el día de la inauguración, se me acerca un caballero y de su billetera me saca esta foto, chiquitita, así roñosa. Y yo lo miro y le digo, ¿usted es el caballero de la foto? Entonces me dice, sí, vi en la exposición, en el diario, que con esta foto publicada, y vine. Y entonces nos juntamos en esa exposición donde esta foto estaba en grande, y mi padre volvió a hacer la imagen donde tenemos todos 30 años o 30 y tantos años más, ¿no es cierto? Y poco tiempo después de esa muestra, mi padre fallece, y entonces ahí me quedo con la tarea de hacer este libro. Y le pido, hablo con mis hermanos y con mi madre, y me llevo todos los archivos a mi taller, y empiezo a ver qué puedo hacer con esto. Y me traigo no solo fotografías, sino que sus agendas, cartones con papeles, con notas. Yo sabía que a mi padre le gustaba escribir y tenía cientos de cartas que nunca había enviado, y empiezo a leer todo. Me demoro 2 o 3 años en ver, visualizar todas las imágenes, y en el fondo, y el libro se me construye desde los escritos que mi padre tenía. Estas son imágenes de su archivo, del archivo que yo traje. Y entonces construí el libro de la siguiente manera. Parte el libro con algunas imágenes antes de su partida a Francia, con fotos que son, hay muy pocas fotografías que se rescataron de esa época, porque se salió sin tiempo y se abandonó todo. Y después, en una de sus agendas, encuentro que él escribe un poco por qué, yo no conocía este texto que él escribió, por qué a él le gusta la fotografía. Y empieza a hablar de su juventud en una ciudad, un pueblo de campo que se llama Puente Alto, y empieza a hablar de las amistades, de las fiestas, de sus amigos, y de un fotógrafo que era el fotógrafo del pueblo, que es el fotógrafo Casís, que ponía todos los domingos todo lo que sucedía en la ciudad, y él iba a ver esas fotos, y ahí parte su pasión por la foto. Toda esta primera parte del libro es ese texto que va manuscrito, y en las partes que están con tipografía es la retranscripción del texto. Son mis abuelos, no, perdón, mis tatarabuelos, sus abuelos, y llegamos al momento que él se va para Francia, donde en agosto del 73, donde el golpe fue en septiembre, entonces todavía ahí ellos están disfrutando de la gira y difundiendo toda esa efervescencia política de la época. Hacen un concierto con más de 100.000 personas en Francia, y al día siguiente sucede el golpe, y esta es la primera foto que él hace de un movimiento solidario a lo que sucedió en Chile, en Italia, al mes siguiente. Y ahí yo decidí utilizar solo fotografías de la época de su exilio, donde se mezclan fotografías familiares. Ahí estamos los 3 hermanos, mi madre, un amigo de mi padre, la relación con el extranjero, centros culturales que se empezaron a llamar Víctor Jara, Pablo Neruda, Salvador Allende,
La vida que tuvimos ahí fue muy agitada, vivíamos en Francia, pero estábamos en Chile. Nosotros, en mi casa, siempre había gente que entraba, que salía. Entonces, la idea de la edición que tuve en el libro es tratar de mostrar ese cotidiano donde existía esa confusión y entre el interior y el exterior, entre lo que sucedía en mi casa, que era como estar en Chile, y el exterior. Después de una primera parte netamente fotográfica, empecé a utilizar sus agendas, donde está anotado el cotidiano, y entonces mantengo ese relato de la vida, de su exilio, esta vez con imágenes y texto. Y así va avanzando el libro. El libro está en francés y en castellano, no porque quisiera que haya una traducción, sino que porque es el idioma que tenemos con mis hermanos y con la gente que nos acompañó en esa historia, ¿no? El francés y el castellano son un solo idioma para nosotros. Y aquí hay un texto, cuento la historia que les conté al comienzo, ¿no es cierto?, de ese reencuentro. Está mi padre en esa exposición. Entonces el libro tiene esta materialidad que es una libreta que mi padre tenía, que parecía esta, que él la protegió con un papel craft como este. Y entonces yo lo hice así, y el libro no lo adhería a esto, lo dejé suelto. Y entonces estas páginas que no se ven en la primera lectura es una cosa más técnica, donde están los pies de foto, finalmente los créditos. Y hasta el último minuto no sabía bien cómo llamarlo, y haciendo el ejercicio de la materialidad y de la maqueta, me di cuenta de esta palabra, y esta palabra en la traducción en castellano significa inventario, encontrar, edición, libro compuesto de datos archivados según un cierto orden. Ese fue como el último regalo, ¿no? Y eso. Entonces, de nuevo, cómo la materialidad de un libro puede llegar a ser narrativa, es importante. Ese repertorio. Este otro rápido, esto al contrario, esto es un pequeño ejercicio que hice en Valparaíso, que de la constatación de un poco de lo que hablaba ayer, de que es muy difícil hacer fotografías en Valparaíso. Entonces lo que decidí es hacer pequeños ejercicios sencillos, y entonces que llamé Cuadernos Fotográficos de Valparaíso. Entonces en este primero son fotografías que desde que vivo allá, un poco más de 10 años, he ido recolectando en la Feria de las Pulgas, gente conocida que me ha regalado, algunas las he encontrado botadas, y las fui mezclando con fotografías que he ido haciendo yo, un poco sin decir cuál es cuál, con esa intención de expresar algún sentimiento que tengo sobre Valparaíso. Es que es una ciudad un poco que genera una confusión del tiempo. Uno, estando hoy día en el 2015, puede ir a comprar pan y cruzarse con una persona y tener un flash de los años 40,
y así con otras épocas, ¿no? Tiraje corto de 300 ejemplares, y aquí también hay un juego también con la materialidad del libro. El libro no está encuadernado, o sea, no está solidarizado, sino que hay un elástico que hace que las páginas no se escapen. Y la idea es hacer otros cuadernos fotográficos con otros detalles. El próximo que quiero hacer es con un amigo que se compró una casa a puertas cerradas y se encontró una serie de objetos que dan cuenta de una vida, y queremos elegir objetos un poco como este reloj, y hablando de la historia, de una historia de vida, desde los objetos abandonados por una familia. Eso. Me tenía que sentar acá. Son mis notas. No, mentira. Vamos a invitar a Gonzalo de vuelta a la mesa. Es importante que estén ellos en la mesa y yo un poco por acá dirigiendo esta serie de preguntas de parte de ustedes. Por lo tanto, el primero que quiera disparar será bienvenido. Nuevamente van a haber personas a cada lado del auditorio. Hola, de nuevo. Acá. Hoy respondieron un poco mi pregunta de ayer, sobre todo, bueno, Gonzalo, cuando empezó la ponencia de él, y vos cuando mostraste tu trabajo. Cuando yo hablaba sobre la intervención del otro, ¿hasta dónde? Nicolás, Sí, de la intervención del otro, ¿hasta dónde me refería a eso? A que hay un momento que es íntimo, depende de la persona, del trabajo. Si uno es visceral, si uno hace las cosas desde un lugar donde el otro jamás va a poder entender, no es su fin, no lo puede ver porque fue de uno. Entonces el otro no puede tratar de reconstruir el trabajo, decirle esto va, esto no va, esto cambiarle de tono, en realidad esto puede ser que no te lo compre nadie si pones esta foto. Entonces uno se cuestiona y dice, ¿y yo para qué hago esto? ¿Para otro? ¿Para mí? ¿Para quién? No es ego, no pasa por ahí. Es lo que uno es. Visceral, era eso. ¿Preguntas? A ver, ¿quién se anima? No, a ver, acá en el frente. No, solo, yo llegué medio tarde. Sobre el último libro, Por favor, ¿te animás? Vamos solamente para que el resto Sí. del público pueda escuchar. Perdón. Llegué medio tarde a la charla, así que voy a preguntar más del final. Recién cuando mostrabas el libro del reloj, en el que había cuestiones temporales y también estéticas y ciertos encuentros de imágenes, yo me preguntaba si cómo había sido el proceso constructivo en cuanto a, vos decías que había algunas fotos que vos habías hecho que eran más contemporáneas, pero a la vez aclarando que en Valparaíso uno puede cruzarse con esos flashbacks. Entonces esas fotos contemporáneas no tienen que ser tales. Si la búsqueda de esas imágenes nuevas de las actuales respondía a las que ya tenían, o a lo mejor esas fotos ya existían y se encontraron con criterios estéticos o de alguna cuestión de la construcción de la imagen. ¿O cómo fue más o menos esa cuestión?
la reunión de esas fotos se hizo por el libro, porque las fotos que yo tomé, cuando yo las hice no se me había ocurrido ni hacer un libro ni nada, ¿no? Había hecho esas imágenes y cuando decidí hacer un libro con esas fotos de archivo encontradas, se me ocurrió probar, incluir algunas fotos mías para mencionar eso, ¿no? De esa confusión del tiempo, donde una imagen del 2012, 2014 pueda convivir con una de los años 60 o 40. Y ahí, armando el libro, fue cuando existió el matrimonio. Antes no había, no fue pensado en el momento de la toma. Hola, buenas noches. Primero quiero agradecerles todo lo que nos están contando y compartiendo. Es muy rico realmente y a mí personalmente me hace reflexionar un montón de cosas. Y también el Centro de Fotografía que genera estas instancias que cualquier persona puede participar y realmente es una cosa maravillosa, que no sé, yo me siento muy afortunada. El tema es como una reflexión en conjunto sobre, como hablábamos, el tema de cómo se necesita un equipo para trabajar. Con lo que ustedes mostraban ahora, veía cómo también cumple una función el tema de la palabra, ¿no? En la imagen. Porque cuando Nicolás mostró su libro, yo lo iba viendo y me generaba un montón de sensaciones. Y él dijo en un momento que era un libro donde uno podía sentir un montón de cosas, ¿no? Pero cuando al final después, en esa frase, y la voy a repetir, intento permanecer en el presente, pero por lo general es muy tarde. Es tremendo, cómo cierro todo. Y después, cuando tú contabas la anécdota de la foto, de la diapositiva de Allende, que yo, capaz que yo, si veo solo la foto, hice un montón de historia, veo y digo, oh, es Allende. Pero cuando contás toda la historia, tiene como un peso, a mí me pega en el pecho. Entonces eso, ¿no? Una reflexión de cómo la imagen y la palabra se complementan también, ¿no? Sí, se complementan. Sí, se pueden complementar, pero son dos lenguajes que funcionan de forma muy diferente. En cualquier caso, el fotolibro esencialmente funciona por esa guiación de imágenes, dentro de estrictamente hablando. Se pueden utilizar textos, evidentemente, se puede utilizar textos, se puede utilizar dibujos, se puede utilizar documentos de todo tipo. Es más una cuestión de control del discurso. Yo no trataría de relacionarlos, porque depende de cada uno de los libros, ¿no? Hay, por ejemplo, en el caso de Karma, por hablar de un libro que transmite un montón de contenido y lo hace exclusivamente con la imagen, en el caso de Karma, el título es un dinamitador, me explicó ayer Oscar, ¿no? No sé, depende del libro. En el caso, por ejemplo, de Infinito, de David Jiménez, Infinito cuando lo estaba haciendo David es un tipo muy leído, estaba leyendo Luso Borges y allí, por ejemplo, está El jardín de los senderos de Púrpura o está Rayuela. Con lo cual no solo está la palabra, sino están las lecturas, ¿no? Que se hacen de la palabra. O sea, bueno, las lecturas que uno arrastra, que el autor arrastra. Entonces, supongo que depende de cada cosa, ¿no? Pero son dos lenguajes que funcionan de forma diferente, que son afines y que son muy difíciles, en mi opinión, muy complejos de manejar y de hibridar, ¿no? Igual por eso yo creo que ahí el editor pues puede tener una pequeña función, ¿no? Ahora esencializarla en lugar de la palabra dentro de un libro de imágenes. También el formato del libro permite hablar del
fuera del cuadro, ¿no? O sea, está la imagen, donde hay una decisión que se toma, que tiene un límite, y el libro da la posibilidad de hablar del contexto, ¿no? Y una herramienta posible es la palabra, no solamente. ¿Alguna pregunta? Acá al frente tenemos una pregunta. Igual que dijo la compañera, en un país tan pequeño como Uruguay, donde muchas veredas están rotas, en Montevideo hay un paraje y una cosa muy bonita, que es lo que hace, por ejemplo, el Centro de Fotografía y otras acciones que se hacen en este país, y yo como extranjero desde hace 6 años puedo decir que es una maravilla. Entonces, poder estar aquí escuchando a vosotros me incentiva mucho a poder seguir con mi trabajo fotográfico, en el cual uno al estar aquí a la distancia a veces guarda en un cajón y le cuesta esfuerzo, a mí en mi caso, tirarlo adelante. Me quedé con la duda ayer de lo que hablabais sobre el diálogo de la forma de los fotolibros. Vosotros en Valparaíso hicisteis un libro que era todo de palabras que habíais sacado de la gente y solo era texto. Y quería saber cómo si vosotros ese lenguaje también lo veis viable o no. Ese debate del fotolibro, como dónde está la línea, ¿no? Si un libro solo de textos es un fotolibro o no es un fotolibro. Me quedé con esa duda yo y me gustaría que, ya que hay dos maneras de ver y de enfocar el trabajo del fotolibro, ver qué hay, ¿no? Eso. Yo creo que el fotolibro es una categoría y no deberíamos tomarla de forma estanco, ¿no? Para empezar, en la cabeza no hay palabras, en la cabeza hay imágenes. Y en un libro pueden generarse un montón de discursos, puede servirse de la palabra, pero yo creo que la propia definición te lleva a que fundamentalmente se construye a través de imágenes, lo cual es un gran desafío, ¿no? De cualquier forma, tenemos análisis de todo tipo y tenemos formación en la palabra. Aprendemos análisis de texto, aprendemos a hacer resúmenes, aprendemos a hacer expresión escrita en el colegio. Sin embargo, ¿cómo puede ser? Es la pregunta que yo siempre me hago, ¿cómo puede ser que cuando más del 80% de nuestras percepciones vienen a través de los ojos y nuestro cerebro funciona a través de imágenes, en los colegios nos enseña a crear imagen y a interpretar imagen? Entonces yo creo que esa es la pregunta que deberíamos hacernos. El libro, en ese sentido, el fotolibro en ese sentido, de alguna manera, yo creo que nos ayuda a desarrollar esa creación y esa interpretación de la imagen y del discurso. ¿Alguien? Yo tengo, pero sí. Ok. Tengo varias. Primero para Gonzalo. Perdón. Toma. No, cuando estabas hablando al principio y mencionando esa plataforma de actores, mencionabas fechas, ¿no? 2010, 2015. Tengo dos preguntas con respecto a eso. Primero, me parece bastante poco tiempo, ¿no? Que en 5 años se ha sido capaz de poder estructurarse y dialogar de forma tal que se generara un movimiento tan sólido como lo que podemos ver ahora. Entonces, la primera parte de esa pregunta sería, ¿cómo fue antes de eso? O sea, porque de alguna forma esos actores ya se reconocieron y llegaron a estar en esa mesa, en
black paper para empezar a dialogar. Y bueno, la otra. La plataforma en realidad no tiene 5 años, la matamos en 2013. Y la matamos, la hicimos desaparecer porque ya había cumplido su función, que era ponernos cara y empezar a establecer dinámicas. En realidad, yo creo que responde, o sea, lo que ha ocurrido responde a pues, probablemente una dinámica muy normal. Hay un proceso en el que todos estábamos separados, hay un proceso en el que de repente nos juntamos y ahora actualmente se está desarrollando un proceso más de volver a ser individuos, de volver a centrarnos un poco en discursos un poquito más íntimos porque digamos que ya hemos aprendido o la mayor parte de las trampas que encierra hacer libros en un sistema como la editorial, no tan complejo. Pero bueno, esta plataforma de autogestión es por lo que estamos aquí, es por lo que yo suelo viajar para tratar de replicar esta plataforma y siempre trato de que en los talleres que doy estén presentes no solo fotógrafos, sino fotógrafos, diseñadores, editores y técnicos gráficos para que empiecen a juntarse, ¿no? A mezclarse. Y en eso justamente que venía la segunda parte de la pregunta, que es el tema de distribución y difusión. ¿Estaban en aquel momento cuando empezaron a dialogar o se fueron sumando a medida que iba tomando fuerza el movimiento? La distribución es una pesadilla. Tiene que ver un poco con lo que decía, que igual no lo he comentado lo suficiente. ¿Cómo puede ser que en el libro de autor, el generador del discurso, el que hace posible todo, se lleve un 10% en el mejor de los casos del margen de beneficio, de réditos que da el libro, cuando las librerías se acuerdan de pagar al editor y el editor se acuerda de pagar al autor, y las distribuidoras se lleven un 50% del precio final del libro. Claro, esto es una demostración clara y absoluta de que no se respeta el trabajo del autor, con lo cual yo creo que la eliminación de estos márgenes no solo consigue que el rédito del autor aumente, sino también acerca a los dos polos comunicativos, ¿no? El autor y el lector, que desde mi punto de vista es mi principal misión, ¿no? Acercar a esos dos polos comunicativos. Y una de las cosas que hago es cargarme márgenes. Ahora, ¿hay alguna pregunta? Sí o no. Okay. Tengo una pregunta para los FIB, que puede ser como un puente a lo que va a ser la mesa de debate después del corte. Que llamó la atención justamente, retomando uno de los comentarios de recién, el tema del primer fotolibro publicado, es un libro que no tiene tantas complejidades técnicas, justamente por la ausencia de imagen. El segundo libro, si bien es un libro que contiene mucha imagen de varios autores, tampoco implicaba un desafío muy grande, pero de repente llamaron a Anton Dagata y después a Peter Andersen para hacer los dos siguientes. ¿Qué pasó para decidir justamente arriesgarse con las herramientas técnicas que tenían para poder producir ese tipo de material? En realidad no es... En realidad no invitamos a Antoine Dagata o a Pedersen a hacer un libro. Lo invitamos a que venga a Valparaíso. Y entonces, primero para conocernos. Eso era lo que más nos excitaba en un inicio, ¿no? Entonces, claro, no iba a venir solamente si le decíamos ven a estar con nosotros unos días, ¿no? Y entonces, para eso está hicimos el festival, para que nos crean. No es una broma, pero claro, el libro es una consecuencia de todo lo otro, ¿no? De provocar estos encuentros, estos encuentros de mirada, de gente, esta cosa que tú decías de la plataforma educativa. Estamos en un país lejano donde no suceden las mismas cosas, no tiene alcance a los mismos espacios, a las librerías, a las bibliotecas, etcétera, etcétera. Entonces necesitábamos y seguimos necesitando poder comunicarnos y darnos cuenta de lo que estamos haciendo desde otros, ¿no es cierto?
y fuimos un poco inconscientes y queremos seguir siéndolo o sea, a Anders Petersen y Antoine d'Agata, nosotros, él obviamente no nos conocía y nosotros tampoco a él, aparte por sus libros, y nos conseguimos el teléfono, lo llamamos por teléfono y ya resultaba, ¿no es cierto? Y de la misma manera estamos haciendo los libros. Hay libros que nos han quedado mal, otros que nos han quedado mejor, uno o dos que nos han quedado buenos, y así vamos avanzando y queremos que todos los que vengan nos quedan buenos y probablemente algunos no van a quedar tan buenos. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte, es el corte del café. Como bien dijo Daniel al principio, la idea del corte es ese espacio en donde estas conversaciones continúen. En paralelo, les vuelvo a comentar que están disponibles algunos de los títulos que estuvimos presentando acá. Eso está a cargo de Montevideo Photobook Club. Lo mismo que las ediciones del CDF y la revista Materia Sensible del Photoclub. Nos vemos en un rato con la mesa de debate sobre los vínculos con la imprenta. Muchas gracias.